Yo me gustaría, Pepe, que contaras cómo influía la cultura en las personas que vivían en la Chanca y que no sabían leer y escribir. Y yo sé que ahí han salido buenos cantadores, flamenco, gente de las letras. ¡Cabrero es uno de ellos! Entonces, me gustaría que contaras un poco cómo desarrollabais ese trabajo para que quedara un poco aquí entre nosotros. Nosotros hemos estado aquí como traíña, hemos estado en el terreno cultural 2 o 3 veces. Una fue cuando lo del Humoso, además vino el grupo del año de allí, que de hecho aquí hay 2 personas de edad que representamos Yerma. Anteriormente habíamos estado en los años 80, el año 84 fue con el romancero gitano. Estuvimos aquí. Nosotros partíamos de que nosotros no habíamos visto ni el teatro. No habíamos estado en un teatro en esta puñetera vida, pero nos facilitaron la posibilidad un maestro que llegue al barrio, que tiene la sensibilidad suficiente pues para captar de alguna manera lo que nadie había captado ni nosotros mismos hasta entonces, y es un poco el arte que existía allí entre la gente, tanto en el toque de guitarra como en el cante, como en el baile, y de hecho tenemos hoy auténticos genios de la guitarra. Los mayores de la guitarra que hoy en día hay en este país son de aquel barrio. Tenemos a Tomatito, tenemos a Niño José, esos han nacido de allí, pero es que ahora tenemos una cuna de gente que va a salir, que si estos son buenos, los otros no se van a quedar por atrás. Y en el tema del cante, pues lo mismo. ¿Qué pasa? Nosotros sí articulamos desde un principio, es decir, nosotros lo único que sabíamos era luchar, pero también la cultura es una forma de lucha. Tenemos que agarrarnos, aunque no hayamos hecho jamás en la vida teatro, pues lo vamos a hacer. No fueron actores profesionales, pues fueron gente del barrio normal y corriente, ¿no? Ya digo, aquí hay 2 personas pues que fueron... Claro, es decir, la gente no sabía leer. ¿De qué nos sirvió a nosotros el teatro? Eso fue una experiencia enriquecedora, es decir, la gente que no sabía leer se le enseñaban los diálogos, pues leyendo con ellos directamente, leyendo lo que tenían que decir. ¿Qué sorpresa recibimos de ahí? Que se le abrió una apetencia a la gente por aprender. No había en aquellos momentos, en unos principios, escuelas de adultos, pero había compañeros y compañeras que tenían un nivel de estudio determinado, y empezó, tanto en la asociación como en ir a casa de vecinos, pues para que fuesen aprendiendo a leer y a escribir. O sea, pero eso desde una actividad cultural, pero salió así, y eso es una realidad. Después ya se hizo la educación de adultos, y de hecho tenemos, esta mañana no sé con quién lo hablábamos, es decir, pues bueno, nosotros tenemos un compañero que en el año 78 no tenía ni el certificado de estudios primarios. Este niño en aquello entonces tenía 16 años, 15 o 16 años, no tenía más. Y estábamos haciendo, es decir, él empezó también en el teatro, y se sacó su graduado escolar, ese como le llamen, hizo la prueba de acceso a la universidad, y hoy es un profesor de pedagogía en la Universidad de Cáceres, que hizo el doctorado, se doctoró hace 4 días y empezó las clases hace 1 año a darlas, ya con 50 y tantos años. Quiero decir que todo esto, pues te parece que son cosas anecdóticas, pero yo no las veo tan anecdóticas, es decir, veo cómo la cultura puede jugar papeles importantes para el desarrollo humano, es decir, es que eso es así.
Y otro compañero empezó a hacer económicas, que terminó este año pasado también económica ya con 61 años. Pero quiero decir que esto es así, pero además tus compañeros que han estado, que estuvieron aquí, estuvieron en alguna de vuestras asambleas y demás. O sea, esto ha sido así, es decir, pues claro que tenemos que darle la importancia a todo, a todo. No se puede desdeñar nada ni infravalorar nada. Todo lo que sume y aporte, pues es importante. El grupo de, por ejemplo, de baile, que me parece una tontería. El grupo de baile, yo que sé, pues tenemos que también ha estado aquí, también estuvo aquí un año. Bueno, pues tiene un nivel pues bastante aceptable, ¿no? Y pues bueno, ha estado hasta en Alemania, en Francia. O sea, pues poquito a poco, si es que no tenemos otra cosa. Ojalá pudiéramos tener pues esa capacidad transformadora, pero claro, nosotros sí somos conscientes que solos no vamos a ningún lado. O sea, que nos van a machacar cuando ellos quieran y además lo intentan todos los días. Divide y vencerá, provocan enfrentamientos entre la misma gente, críticas absurdas a que bulos que meten para que la gente empiece a opinar en contra, pero sin argumentos. Esto es así, esos riesgos siempre los vamos a tener. El enemigo es muy fuerte. Es muy fuerte y nosotros somos más fuertes si pudiéramos ponernos de acuerdo, porque yo a veces no hemos planteado, joder, este mundo sería, sin pegar un tiro, si lo humano, lo que tú hablabas del internacionalismo proletario y de ese tipo de cosas, fuésemos capaces de ponerlo en marcha y llegar un día que los que tienen las armas las tiraran ellos solos, pues a ver qué pasaba. Los que nos dicen que podríamos poner de acuerdo y decir, mira, es que no vamos a hacer ninguna guerra, nada más que no, vuestras empresas se van a parar por arte de magia, pero todas las empresas a escala global, pues seguramente que este mundo cambiaba sin pegar un tiro, pero la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que eso sería lo ideal. Habrá que buscar por las armas con las que tenemos cómo aunamos esfuerzos y cómo podemos salir para adelante para seguir transformando esto, es que no nos queda otra. Aquí ya el dilema está o ellos o nosotros. O ellos o nosotros. Vale de poco plantearnos, claro que tiene que ser nosotros, yo estoy convencido de eso, pero bueno, cada uno a ver lo que hacemos, ¿no? Tenemos que luchar nosotros humildemente, pero nosotros. Claro, nosotros y nosotras. Y no meternos, hombre, nosotras por supuesto, vamos a empezar a dejar atrás. Eso, empujando muy fuerte. Nosotras y nosotras. Bueno, quiero decir eso, ¿no? Mira, tenemos ahí para enseñaros ahora, para terminar, si hay alguna palabra más. Ajá, pues muy bien. Y ahora, si hay más palabras, porque esto ya tiene que empezar también, hay otra actividad más, yo creo que es hora ya de ir cortando, ¿no? Entonces, pues si hay alguna palabra más, porque se apunte ahora y hasta ahí cerramos ahí y nosotros vamos a proyectar ahí para que os hagáis un poco de mi barrio, para que conozcáis un poco las transformaciones que se han producido y las que nos quedan por transformar, ¿no? Bueno, yo en primer lugar daros las gracias por el libro, ¿no? Porque gracias a contarlo pues puede llegar a muchos de nosotros aunque estemos en la lucha, ¿no? Luego también una pregunta que quiero hacer, y como veo que hay buenos luchadores, aunque aquí también lo hayamos, los que tenemos claro cómo luchar, sabemos que con salir a la calle y protestar por lo que no nos gusta es suficiente. Mi pregunta es, os voy a poner en un pequeño apuro. ¿Cómo podríamos llegar a esta gente que lo están pasando mal si se conforman con el vale de comida del ayuntamiento o la limosna de las cosas cumplidas de Cáritas? Yo te voy a hablar desde mi punto de mi vista. Yo soy un niño criado en mi época desde la miseria. Sé lo que son los vales que tú hablas, porque lo he vivido. Yo en el libro además cuento la anécdota. Yo cuando tenía 6 años, mi madre hacía un año que había fallecido de tuberculosis, de hambre, ¿vale?